Es un gran placer estar acá, ver una sala tan repleta, la verdad, un placer, un honor. Muchísimas gracias a todos los organizadores que pensaron que desde YPF también podíamos aportar algo y por eso acá estamos. Milly me pidió exactamente, y hay que cumplir con la consigna de Milly, que habláramos de manejo de proyectos internacionales o de gestión de proyectos internacionales. Solamente 2 minutos para decir, como leyeron antes, yo soy geóloga, he manejado casi siempre equipos para el desarrollo de yacimiento de petróleo y gas hasta el año pasado. El año pasado me vino una propuesta que era gestionar un proyecto del B20, que ya veremos de qué se trata, y de básicamente coordinar 130 empresas a nivel internacional, dejando la geología de un costado. Me costó muchísimo pensar que sí, que era una buena propuesta. De hecho, aunque soy entre los que siempre son muy entusiasmados en los nuevos proyectos, esto me parecía que era como un cambio demasiado grande de todo lo que yo sabía hacer y venía haciendo. Y igualmente lo propuso el presidente, con lo cual no tenía muchas opciones. Yo como empleado le dije, bueno, por supuesto que sí, que lo tomo, pero con muchas dudas. Y la verdad que creo que en 20 años de empresa de oil and gas fue el mejor proyecto que hice en mi carrera. Eso es para decir que a veces el cambio que viene y al cual no estamos listos y tampoco estamos muy dispuestos puede ser entre la mejor propuesta que nos hacen. Vamos a hablar entonces de energía, eficiencia de recursos y sustentabilidad, que es el título de la Task Force del B20 que me tocó liderar el año pasado. Creo que todos en Argentina han escuchado hablar del G20 del año pasado, que es básicamente el principal foro internacional para la cooperación económica financiera y que tiene que abordar los grandes desafíos según de los temas que tocan. A mí me tocó el desafío del tema energía. El B20 es justamente un grupo afiliado al G20 de la comunidad de negocio, o sea, de las empresas privadas que tienen algo que ver con un determinado tema, en este caso el tema de la energía. Energía de un punto de vista de la sustentabilidad, y en eso creo que vamos muy de la mano con Línea 19 y todos los planes de Smart Cities que nos presentó Maximiliano, forestación, etcétera. Muy rápidamente, solamente para darle las dimensiones, 8 eran las Task Force del B20, la veremos rápidamente después de qué tema trataban. Lo que me parece muy importante remarcar es la participación. 1.200 miembros, 35 millones de personas son las que tienen trabajo gracias a las empresas que estaban formando el B20. 35 millones de personas es un número obviamente equivalente a un país, ¿no? Yo he trabajado con el State Grid Corporation of China como Vice Chair, que manejaba él solo como compañía eléctrica china 1 millón de personas. Con lo cual las dimensiones de estos proyectos son gigantescas, son internacionales, el desafío era muy grande. Estábamos organizados, como dije antes, en estas 8 Task Force. La nuestra es la de energía, liderada por Miguel Gutiérrez, presidente de YPF, y Sebastián Mocorrea, que es el vicepresidente ejecutivo de Asuntos Institucionales, Corporación y Marketing. Entonces, la parte política del G20 propone unos desafíos y quiere que la unidad de negocio pueda formular recomendaciones para resolver esos desafíos. Los desafíos que teníamos desde un punto de vista de la energía son los que ven acá. Creo que es importante leerlo porque son temas fundamentales hoy en día. De hecho, hoy, 20 de septiembre, estamos con el strike general para clima, con lo cual esos temas son particularmente actuales hoy. Y en 2018, obviamente, teníamos que ver cuáles eran los retos del año anterior. 2017, emisiones de CO2 habían crecido un 1.4% después de 6 años en los cuales se habían quedado constantes, con lo cual habíamos tenido obviamente un retroceso, llegando a un pico histórico de 32.5 gigatoneladas. Toda la parte de eficiencia energética en 2017 se había ralentizado sobre todo porque los precios de oil and gas habían bajado, con lo cual mejor comprar más que pensar en cómo hago más eficiente toda mi cadena de valor y de negocio. Eficiencia de recursos todavía tenía una muy baja presencia en las agendas políticas y sobre todo muy pocas, o sea, había un número todavía muy alto
de personas que no tienen acceso básico a la energía. Personas sin acceso básico a la energía básicamente es una equivalencia con pobreza, con lo cual ese desafío era un desafío muy grande. Obviamente nosotros no solucionamos nada, pero intentamos proponer algunos caminos y alguna línea guía que se puedan seguir. Y por último, el tema clima. El tema clima, de nuevo, el budget de todas las empresas tiene posiblemente bastante menos que ese número, un 7% de todo su budget que se destina a ver cómo cambiamos nuestro impacto climático a lo largo de todas las empresas de energía. Ese es simplemente un resumen de algunas de las empresas, 130 era el total. Lo que me gusta mostrar acá, básicamente, en línea con todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, es la gente. Éramos muchísimos, muchas personas, porque muchas empresas tenían más de un representante. Y Milagro, de nuevo, me pidió contar un poco el proceso. No fue fácil porque, como ven acá, hay empresas de la más verde hasta algunos representantes de Greenpeace que entran a las empresas petroleras, y empresa petrolera muy dura, que no tenía ninguna intención de pensar de bajar su huella de carbón, que no tenía ninguna intención de pensar de invertir en eficiencia energética, etcétera, etcétera. Con lo cual, el diálogo fue siempre muy... fueron batallas literalmente, en las cuales cada una de las propuestas fue revisada, discutida, cuestionada, cancelada, reenviada, en un proceso larguísimo de propuesta de las recomendaciones a los desafíos que veíamos antes. Importantísimo cuando obviamente hay una situación tan amplia y con punto de vista tan diferente es tener un cronograma. Así que seguimos un cronograma rajatabla, que era lo que proponía el B20. El B20, por suerte, es una estructura bastante firme, al cual personalmente yo le agregué 6 conferencias telefónicas que pensaba que iban a ser un gran fracaso, porque obviamente 130 empresas en una conferencia telefónica no es fácil. Por suerte no todos se prendían al mismo tiempo. En realidad la media era más o menos de 80 empresas participando por cada conferencia, habiendo visto un documento previamente. Pero me parecía muy importante que pudiéramos sumarle más reuniones para que el proceso de consenso que queríamos lograr pudiese tener un espacio un poco más amplio de lo que estaba por estructura. Pero era muy importante por ahí bajar un poco la ambición y la sofisticación de las propuestas, pero sí llegar a un consenso entre todas las partes. Entonces, ¿lo logramos un consenso? Sí, en realidad lo logramos, sobre todo, y acá vuelvo a los recursos humanos que decía Maximiliano, intentando poner las personas al centro del proyecto. Y las personas de un punto de vista obviamente de la salud, con lo cual teníamos un consenso en intentar acelerar las transiciones hacia un futuro que disminuye las emisiones. Un consenso en que cada país, viniendo de continentes muy diferentes, algunos más desarrollados que otros, pudieran tener una libertad en elegir una hoja de ruta para llegar a las recomendaciones y a las necesidades, a las soluciones, digamos. Un consenso en el estar listo. Esta fue una idea nuestra que creo que es muy importante, porque cuando no podemos actuar, porque por ahí no tenemos los medios, no tenemos la plata, no tenemos el acuerdo, no tenemos un respaldo, por lo menos podemos estar preparados. Entonces, el concepto de transition readiness, que es lo que sigo diciendo a todas las empresas que por ahí todavía piensan que la eficiencia energética no conviene o no es business o no es buen negocio, es estar preparados. Si estamos preparados, podemos defender argumentos más allá de que todavía no nos den la plata, no nos den el permiso, no nos den los recursos. Y en ese consenso, como decías antes, el capital humano tiene que estar al centro, porque si nos estamos transformando, estamos transcurriendo una transición energética. Seguramente, como por ejemplo en mi caso, yo soy un geólogo que toma este proyecto. Me estoy transformando, pero es muy importante que nadie piense de entrada que un geólogo no lo puede hacer, porque automáticamente yo quedo afuera de un mercado laboral. Entonces es muy importante para que no tengamos, obviamente, despido, para que no tengamos frustraciones y lo que en inglés se llaman stranded assets, podamos hacer esas transiciones todos juntos, con obviamente training, con capacitación, reskilling, o sea, intentar cambiar nuestras características de preparación de base yendo hacia lo que la evolución y el camino de la evolución científica y técnica nos pide.
Ese statement lo pongo siempre porque es lo que más nos costó. Este es el párrafo que abre nuestro policy paper, a donde lo que decimos es que estamos todos convencidos que tenemos que impulsar rápidas transiciones hacia un futuro energético de bajo contenido en carbono, sustentable y equitativo, en línea con los ODS de las Naciones Unidas. Obviamente, dado que no todos firman el Tratado de París, ese statement era muy difícil de articular de una manera que también quien no firma el Tratado de París, que creo que todos conocen, pudiese estar incluido, porque queríamos, vuelvo a decir, un consenso. Entonces no nos podíamos permitir que Estados Unidos, que el Tratado de París todavía no lo ratifica, no estuviese incluida. Así que, bueno, mucho esfuerzo en producir ese comienzo y después mucho acuerdo en definir las 5 líneas principales. Entonces acordamos, efectivamente, escribir medidas que aceleran las transiciones energéticas hacia un futuro de bajo contenido en carbono, aumentar la cobertura y el impacto de la política de eficiencia energética, asegurar, y eso fue un punto muy fuerte de Argentina, el acceso a energía asequible, confiable, sustentable y moderna, promover la eficiencia de recursos, de cualquier recurso estemos hablando, aún de las renovables, tenemos que promover una eficiencia, y economía circular, cambiar un modelo de economía lineal a economía circular y expandir la política de adaptación al cambio climático. Estos fueron nuestros resultados, algunas publicaciones, los comunicados a los políticos y una publicación muy importante que es una afirmación general de intenciones positiva hacia la cooperación para el cambio climático. Internamente en YPF muchos proyectos surgieron del B20, porque obviamente lo que habíamos intentado coordinar a nivel internacional, ahora teníamos que hacerlo a nivel no solamente nacional, pero a nivel de empresa, con lo cual estos son los proyectos en marcha en este momento, proyecto de detección de metano, entendimiento de cómo bajar emisiones, políticas de concientización sobre el tema. Y ahora paso muy rápidamente, me quedan 2 minutos, a algo que es un poco más mío. O sea, de un punto de vista, obviamente ustedes son todos muy expertos de manejo de proyectos, pero creo que también es importante, un poco lo decía Andrea, lo decía Adriana, que le llevemos nuestra dimensión de persona, de diversidad, a lo que es el manejo de proyecto, intentando obviamente dar siempre lo mejor de nuestro trabajo y de nuestras personas. Entonces, de mi punto de vista, hay unos 27 elementos que son muy importantes en todo lo que es el project management, no lo voy a leer todos. Hay 7 acciones que siempre intentamos seguir, que son la de planificar, medir, monitorear, revisar, validar, documentar al momento de ejecutar. Obviamente ejecutamos a lo largo de todo el proyecto. Y creo que una última cosa que a mí me parece muy importante, hay un solo mandato, por lo menos de mi punto de vista, que los éxitos se comparten y los fracasos son del líder. Eso permite, sobre todo en el ámbito de proyectos en los cuales hay mucha gente joven, que la persona más, por ahí, más vieja, más grande o con más experiencia, se tome la responsabilidad de algunos atrevimientos que pueden ir bien o mal y que entonces se tome la responsabilidad del fracaso. Si yo dejo la responsabilidad y el peso de determinadas decisiones sobre la gente joven o sobre la gente con menos experiencia que todavía está entendiendo en qué dirección de carrera quiere ir, los aplasto. Si las cosas van mal, es un fracaso del cual posiblemente van a tener mucha dificultad para levantarse. En mi caso, siempre pensé que los fracasos son oportunidades nuevas, lo serán de otra manera, o vista o entendida de otra forma, con lo cual tengo las espaldas bastante robustas a esta altura de mi carrera, después de 20 años, para poderme asumir todo el fracaso. La gente joven, si comparte un fracaso, se demoraliza, se deprime, se pone triste y absolutamente no da sus mejores ideas y talento, que es lo que verdaderamente necesitamos en un proyecto. El talento es la moneda más importante que tenemos en cualquier tipo de proyecto y necesitamos poderlo desbloquear en toda su forma. Esto es mío, es mi punto de vista, pero creo que vale mucho, habiendo trabajado con mucha gente joven, que se siente respaldada cuando vos decís, vos no te preocupes, que a intentar convencer quien no se convence nunca, voy yo, y vos seguís con tus ideas y con tu proyecto. ¿Qué hice? Desde los 27 de antes saqué lo que para mí, en la nueva manera de manejar proyectos, son elementos fundamentales, sin los cuales sí o sí hay un fracaso de proyecto. Consenso, compromiso, ética, diversidad, caso de negocio, critical thinking e indicadores. Estos son los 7 con lo cual yo me quedo
obviamente serán diferentes para todos ustedes, pero en mi experiencia son lo que no pueden faltar en cualquier tipo de proyecto. Y por último, y ya cierro, terminé el tiempo, este es un concepto que tomo prestado del B20 de Tokio. Me tocó la suerte de ir a Tokio a cerrar el B20 Argentina, que pasaba la mano al B20 Japón. Y ahí una mujer italiana que maneja la UIA, la correspondiente de la UIA en Italia, dijo que básicamente hoy en día it takes three to tango, o sea, la frase argentina que tenemos que ser dos, ella la transforma diciendo que tenemos que ser tres. Tiene que ser el sector público, el sector privado y la sociedad civil para que cualquier proyecto pueda tener un éxito eventualmente de largo plazo. Y creo que con esto, sí, estamos. Muchas gracias.